Hola, bienvenidos. Yo soy Miriam y el tema de hoy son funciones trigonométricas. Bien, son 6 funciones trigonométricas que se aplican a un triángulo rectángulo. Recordemos que el triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto de 90 grados. Pues bien, identifico siempre el que esté enfrente de mi ángulo de 90 grados, lo voy a llamar hipotenusa. Ahora, tomo un ángulo de referencia. Puede ser este ángulo o este ángulo. Yo tomo este ángulo de referencia. Mi cateto, o sea, el lado que siempre esté enfrente, le voy a llamar cateto opuesto. El que esté enfrente, perdón, adyacente, el que esté al ladito, adyacente. Bien, en este caso yo le puse teta, lo nombré como teta. Ahora, mis funciones trigonométricas son 6. Seno, coseno y tangente. Vamos a ver las primeras. Voy a ponértelo así. So, ca, toa. Apréndetelo así, te va a servir mucho. Seno de mi ángulo de referencia, teta, es cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Y tangente es cateto opuesto entre adyacente. Ahora, las otras funciones trigonométricas son inversas. Es decir, la cosecante es el inverso del seno. O sea que va a ser inversos, quiere decir contrario, al revés. Entonces va a ser hipotenusa entre cateto opuesto. La secante es el inverso del coseno, o sea, hipotenusa entre adyacente. Y la cotangente es el inverso de la tangente, entonces será cateto adyacente sobre opuesto. Ahora sí, vamos a ver en un triángulo para que veas. Tengo un ángulo de referencia que es el ángulo de 30 grados. Identifico mi ángulo de 90 grados, el que esté enfrente siempre va a ser la hipotenusa. El cateto que esté enfrente de mi ángulo de referencia va a ser el opuesto. Y este será el cateto adyacente. Bien, ahora quiero el valor de la hipotenusa. Entonces veo, ¿qué función trigonométrica me relaciona mis datos que tengo? O sea, mi cateto opuesto con la hipotenusa. Opuesto con hipotenusa es el seno. Entonces será el seno de mi ángulo, que son 30 grados, es igual a mi cateto opuesto, 5, entre mi hipotenusa, que es x. Y la despejo, está dividiendo, pasa multiplicando. Y luego está multiplicando, pasa dividiendo. Y 5 sobre seno de 30 es igual a 10. 10 unidades. Si fueran metros, 10 metros. Centímetros, 10 centímetros. Ahora aquí. Tengo un triángulo. Identifico mi ángulo de 90 grados. El que está enfrente siempre va a ser la hipotenusa. Ahora, mi ángulo de referencia es este. El que está enfrente es mi cateto opuesto. El que está al ladito es mi cateto adyacente. Ahora, ¿qué es lo que me piden? El cateto opuesto. ¿Qué función trigonométrica me relaciona mi cateto opuesto con mi cateto adyacente? Opuesto y adyacente es la tangente, entonces será tangente de mi ángulo de referencia, que es 25, es igual a mi cateto opuesto, que es la x, entre mi cateto adyacente, que es el 3. Y la despejo, está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces primero voy a poner 3 por tangente de 25 grados. Y eso me da 1.39 unidades. Ahora bien, tengo un triángulo donde ahora lo que me piden es el valor de mi ángulo. ¿Qué tengo? Identifico el de 90, esta es la hipotenusa. Este es mi cateto adyacente.
Ahora, ¿qué función trigonométrica me relaciona la hipotenusa con mi cateto adyacente? Hipotenusa y adyacente es el coseno. Coseno de alfa es igual a mi cateto adyacente 3 entre la hipotenusa 7. Ahora, 3 entre 7, pero yo quiero el ángulo, no el coseno de mi ángulo. Entonces le voy a aplicar coseno inverso de 3 entre 7. Así ponle en tu calculadora, coseno inverso de 3 entre 7 o coseno a la menos 1. Y te fijas que tu calculadora te aparezca una D o de grados. Si aparece una R, estamos hablando en radianes y te va a dar mal. Pues bien, tenemos coseno inverso de mi ángulo, 3 sobre 7 son 64.62 grados. Bien, pues hasta aquí con el tema de funciones trigonométricas. Nos vemos en la siguiente clase y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales.